Vamos a buscar otras Biblias, hermano, por favor. El libro de Sofonías. Sofonías, capítulo 3. Versículos del 1 al 20. Sofonías 3, 1 al 20, por favor. Se ponen de pie cuando lo tengan. Darle mayor reverencia a la palabra de Dios. Sofonías 3, del 1 al 20. Vamos a retomar nuestra serie de predicaciones sobre los libros de la Biblia, alrededor de la Biblia, o a través de la Biblia. Sofonías capítulo 3, versos del 1 al 20. ¿Sabe dónde se encuentra Sofonías? Le dije que se está poniendo más difícil cada vez encontrar esos libros difíciles, esos libros que casi no leemos. Pero esa es la importancia de estos mensajes, de que podamos nos obligue a leer todo el consejo de Dios en la Biblia. Pablo no rehusó de enseñarle a las iglesias todo lo que la Biblia enseña. Todo el consejo de Dios es útil para nuestra enseñanza, nuestro crecimiento espiritual. Sofonías 3:1 dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están desoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije: ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voz de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Le faltan unas palabras a mi Biblia. Dice Jehová. Es decir, he dicho. Dios firma con su propio nombre. Es un pasaje, ¿verdad?, extenso, pero es el resumen de lo que vamos a estar viendo esta mañana. Mañana vamos a meditar en el tema transformados por su corrección. Transformados por su corrección. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, por la salvación de otras almas. Sabemos que esta vida es pasajera, sabemos que esta vida es vanidad, pero los que estamos en Cristo
aunque estemos muertos, viviremos para siempre en la gloria contigo. Padre, rogamos que tú bendiga este tiempo de enseñanza esta mañana, que tú nos ayudes a concentrarnos en tu palabra, que podamos despejar nuestra mente de cualquier cosa que quiera cautivar nuestra atención y desviarla de tu palabra en este momento, Señor. Rogamos que tu Santo Espíritu pueda obrar con poder en cada uno de nuestros mentes y corazones para que podamos, Señor, salir de aquí diferentes, transformados por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Este estudio de la palabra de Dios, de libro por libro, me emociona, porque la Biblia es inagotable. Las enseñanzas que usted y yo podemos traer en cada rincón de la Biblia son grandísimas, son profundísimas. Podemos durar toda la vida y nunca vamos a poder exhaustar todo lo que la Biblia enseña para nuestro bien, para nuestro beneficio. Este libro pequeño de Sofonías es un libro quizás no muy conocido. Quizás el versículo 17, capítulo 3, cuando lo estaba leyendo, noté que muchos se alegraron al leer ese pasaje porque es una canción que cantamos aquí, un himno, Jehová está en medio de ti, poderoso, ¿verdad? Pero no muchos conocen este libro, pero es un libro pequeño, pero un libro muy profundo, un libro también de mucha bendición. Sofonías era descendiente del rey Ezequías. Dice en Sofonías, capítulo 1, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en día de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Este Ezequías, mencionado aquí, era el rey Ezequías, este rey piadoso que Dios usó grandemente en su nación. Usted recuerda que los asirios, después de destruir Samaria, enfilaron sus cañones hacia Jerusalén y amenazaron con destruir Jerusalén, pero Ezequías, un hombre piadoso, un rey que temía a Dios, buscó en oración a Dios, Dios obró con poder y deshizo a este ejército asirio que quería destruir a Jerusalén. Fue también este rey Ezequías quien Dios le mandó a decir por medio de Isaías que iba a morir de una enfermedad que tenía, ustedes recuerdan, y él oró a Dios y Dios le escuchó y prolongó 15 años más su vida. Este hombre, Sofonías, entonces era el tataranieto de este gran rey de Israel llamado Ezequías. Y debido a esta herencia real, debemos de suponer que Sofonías podía entrar con toda libertad en el palacio del rey y podía hablar con el rey de una manera directa. Sofonías ministró durante el reinado del rey Josías. Y usted recuerda quién fue Josías. Fue un niño rey, un niño que también temió a Dios, buscó a Dios a su temprana edad. Dios lo bendijo y Dios trajo a través de él un gran avivamiento en Jerusalén durante sus días. Se dice que Sofonías, con su predicación, influyó mucho en los cambios que hizo el rey Josías. De que Sofonías, este profeta, era familiar de Josías, de la familia real, y pudo influenciar con su mensaje y su predicación la vida del joven rey Josías, y que influyó para que Josías llevara a cabo los grandes avivamientos y cambios espirituales que hizo en Judá. El nombre de Sofonías significa a quien Jehová esconde o a quien el Señor esconde. El mensaje de este libro de Sofonías es un mensaje de juicio y de castigo. No es diferente a la mayoría de los profetas, en particular los profetas menores. Hemos visto, ¿verdad?, la mayoría de los profetas, y hemos visto que todos ellos se enfocan en el juicio y el castigo que Dios iba a enviar a su pueblo por sus pecados. Si bien es cierto que durante este tiempo Israel o Jerusalén experimentaba un tiempo de avivamiento espiritual y mejoría espiritual, pero ya el daño estaba hecho en Jerusalén. Porque antes de el rey Josías gobernar, gobernó su padre Amón 2 años solamente.
Y antes de Amón gobernó el famoso y el perverso rey Manasés. ¿Recuerdan Manasés? Manasés fue el rey que más gobernó Israel, 55 años, y fue el rey más perverso, más cruel, más impío de toda la historia de Israel. Ningún rey de Israel se compara en maldad a este rey Manasés, que pecó contra Dios a un modo que Dios decretó que no había remedio para su pueblo que llevar al pueblo al cautiverio y castigar a Jerusalén por todos los pecados que este rey Manasés causó en Jerusalén, en Judá. Al igual que el profeta Joel, Sofonías, habla acerca del juicio de Dios usando una imagen que usted y yo ya hemos visto mucho en los profetas, y es la imagen del día, ¿qué recuerdan? El día de Jehová. ¿Recuerdan esa frase? El día de Jehová, el día del Señor. Ahora, esta frase, el día de Jehová, para recordarles, no tiene que ver con el día del domingo, que es el día del Señor, sino con un momento en la historia de Israel, en un día específico, un momento específico, cuando Dios se iba a revelar, se iba a manifestar visiblemente e iba a castigar a su pueblo. Y también el día de Jehová miraba hacia el futuro, aquel momento que la historia está enfilándose o está esperando, ese momento cuando el Dios invisible, el Dios que usted, de la Biblia, que usted y yo creemos por fe, ese Dios que no podemos ver, dice la Biblia claramente que ese Dios se va a hacer claramente visible a toda la humanidad, y toda rodilla se tendrá que doblar ante Dios, ante el Señor Jesucristo. Ese es el día grande de Jehová, que va a ocurrir al final de la tribulación, después de la guerra, en la guerra de Armagedón, en la batalla de Armagedón. Cristo va a venir visiblemente con sus ejércitos y va a derrotar a los reinos de este mundo, a los reinos guiados por Satanás. Dios lo va a derrotar, dice la palabra de Dios, en ese día, y Dios va a establecer un reinado de paz de 1000 años sobre esta tierra. Dios va a hacer cielos nuevos y una tierra nueva. Ese es el día de Jehová. Pero como ya dijimos, para el judío, el día de Jehová representaba un momento en el cual Dios iba a castigar a su pueblo. Y Dios iba a utilizar a la nación de los caldeos, que iba a venir, iba a entrar por las puertas de Jerusalén, iba a matar y destruir al pueblo de Dios por causa del pecado, iba a destruir el santuario, el templo, iba a destruir los muros. Y efectivamente eso ocurrió en el año 536 antes de Cristo. En el capítulo 1, Sofonías nos describe lo que iba a ser este momento de juicio que Dios iba a traer sobre Jerusalén. Versículo 1 al 3, mira lo que dice el versículo 2, Sofonías capítulo 1, versículo 2, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Dios iba a destruir por completo su pueblo. Versículo 3, destruiré hombres y bestias, aves, peces, cortaré los impíos, raeré hombres sobre la faz de la tierra. Recuerden que este día de Jehová mira en su cumplimiento cercano a la venida de los caldeos sobre Jerusalén, pero también está mirando al futuro, a la venida de Cristo sobre esta tierra para castigar al hombre por su pecado. Versículo 4 al 6 habla que este día de juicio iba a ser sobre la idolatría de Israel. En los versículos 7 al 13 dice que este juicio iba a venir sobre todas las clases sociales de judíos, sobre ricos, sobre pobres, ¿verdad? Este juicio iba a ser general, iba a ser total contra el pueblo de Dios. Y el versículo 14 al 18, capítulo 1, nos dice que este juicio iba a traer grande aflicción y terror al pueblo judío. Mira lo que dice el versículo 14: cercano está que el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. ¿Sabía usted que Sofonías fueron de los últimos profetas que ministraron en Jerusalén antes que Jerusalén cayera a manos de los babilonios?
Sofonías era contemporáneo de Habacuc, que ya lo vimos. Y Habacuc y Sofonías y Jeremías fueron los últimos profetas que le hablaron al pueblo años antes que Babilonia entrara y llevara a cabo todo el juicio que Dios le había advertido que iba a traer sobre ellos. Cuando tú y yo vemos este pasaje del capítulo 1, vemos un escenario desolador, juicio, trueno, ¿verdad? Iba a ser un momento de caos, Dios iba a destruir todo su pueblo, animales, niños, viejos, adultos. Es un escenario de juicio, de castigo, desolador. Alguien dijo que ante los ojos del profeta el panorama parecía lo que había quedado de un ciclón. O sea, que los caldeos iban a entrar y no iban a dejar nada en la tierra de Jerusalén. Y usted y yo, ¿verdad?, hemos visto y hemos experimentado en otro país lo que es la fuerza devastadora de los ciclones, ¿sí o no? Recientemente, el más fuerte, en el 98, ¿verdad?, el ciclón George. Usted y yo pudimos presenciar cómo eso desoló el país. Usted miraba al mirador y eso no había ni una hoja en una mata. O sea, en la Italia estaban todos los árboles caídos. Recuerdo que vinimos los jóvenes con el pastor al otro día del ciclón a tumbar matas, romper, buscamos machete y comenzamos a cortar tronco porque todo estaba lleno de árboles caídos por todas partes. Era un desastre, un caos total. Y aquellos que vivieron también el ciclón del 79, el ciclón David, también eso dicen que fue también desolador. Y también el ciclón del 30, el ciclón San Zenón, ¿verdad? Creo que mi abuela estaba viva cuando eso fue algo terrible en otro país. Y así iba a ser este juicio que Dios iba a mandar y que Dios mandó a su pueblo por su pecado. Sin embargo, hermano, cuando usted y yo seguimos leyendo este libro de Sofonías, y específicamente vamos al capítulo 3 que leímos al principio, vamos a encontrar que en medio de un ambiente de desolación y de juicio y de destrucción, encontramos un panorama de gozo, de alegría, de ternura, del amor. Miren lo que dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti ¿con qué? Con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ven acá, pero no acabamos de ver desolación, destrucción de Dios, el juicio de Dios sobre la tierra. Y ahora nos está hablando de cántico, de adoración, de gozo, de alegría, de alabanza. Es una contradicción que este libro trate acerca de juicio y luego hable de alabanza y de gozo y de alegría y de risa. Este libro de Sofonías, hermanos, nos muestra cómo es nuestro Dios. Este libro nos da una idea clara y completa de quién es Dios. Dios es fuego consumidor, pero al mismo tiempo Dios es amor. Dios es fuego consumidor. Que no te quepa duda de que Dios es fuego consumidor. Y estas imágenes, estas profecías, estas historias en la Biblia están diseñadas para mostrarnos a nosotros con ejemplos vivos de lo que Dios es capaz de hacer en su justicia para juzgar el pecado de la humanidad. De lo terrible que es caer, dice la Biblia, en manos de un Dios que está vivo. De lo terrible que es el juicio de Dios, de que Dios en su justicia es severo, pero al mismo tiempo nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios tierno, un Dios que se deleita en bendecir, un Dios que nos invita a acercarnos a Él y a disfrutar de todas sus bendiciones, un Dios que se compadece de sus hijos, un Dios que nos ama con un amor entrañable. Mira lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 31:3, por favor. Dejen una marca aquí en Sofonías. Vamos a estar trabajando aquí en Sofonías, pero vamos a ir rápidamente a Jeremías 31:3. Oiga de qué manera se expresa Dios de su pueblo. Por si alguien tiene duda, recuerden que Jeremías es contemporáneo de Sofonías, ¿verdad? Jeremías profetizó
los mismos días de Sofonías. O sea, los dos estaban al mismo tiempo profetizando. Y cuando usted oye lo que dice Sofonías, usted diría, pero Dios no ama a su pueblo. ¿Cómo Dios, un Dios de amor, puede permitir que su pueblo sea masacrado de tal manera? Dios no ama a Jerusalén, Dios no ama a Israel, Dios odia a Israel. Pero mira lo que dice Jeremías. Al mismo momento que Sofonías está hablando de estos juicios, mire lo que Dios siente a través del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 3. Dice, Jehová se manifestó a mí, dice Jeremías, hace ya mucho tiempo, diciendo, ¿y qué dijo Dios? ¿Cuál era el mensaje que Dios quería transmitir a su pueblo a través de su siervo Jeremías? Con amor eterno, ¿qué? Te he amado, por tanto te prolongué misericordia. Ese es nuestro Dios, hermano. Dios nos ama con un amor eterno. Y porque nos ama, Él prolonga su misericordia sobre sus hijos. Él posterga el juicio. Él posterga el juicio. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que no podemos tomar la paciencia de Dios como tardanza. Dios no se le olvidó lo que Él prometió que va a hacer. Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? ¿Cuántos años esperó Dios antes de traer el diluvio sobre la humanidad, sobre el mundo? Dicen los estudiosos que duró 120 años Noé construyendo esa arca de salvación. No era una arca de destrucción, era una arca, un medio de salvación. No había remedio. Dios había decretado el limpiar esta tierra del pecado. Pero Dios quería, en su amor, en su ternura, en su compasión, Él quería salvar a la humanidad. Y Él levantó a este hombre Noé y le dio la misión de construir esta arca para que todo aquel que creyera en Dios y buscara ese auxilio de Dios pudiera encontrar salvación. Y Dios esperó 100 años, 120 años. Pero cuando llegó el momento establecido por Dios, Dios, dice la Biblia, que cerró el arca. Y nadie, ni siquiera Noé, pudo abrirla. Y amigo que nos está visitando, Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y estas profecías de hace 2000 años atrás, 2000 y pico años atrás, todavía no se han cumplido en su totalidad. Va a venir el día del juicio de Dios sobre esta humanidad, sobre este mundo por sus pecados. Pero no ha llegado porque Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos puedan ser salvos. No confundas la paciencia de Dios con que Dios sea un Dios permisivo, ni un Dios indolente. Dios sabe y Dios está esperando pacientemente para que la mayor cantidad de personas puedan ser perdonadas y recibir la salvación que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, volviendo otra vez a Sofonías. Como le dije, Sofonías nos muestra cómo es Dios, un Dios de amor, pero también un Dios de justicia. Dios amaba a su pueblo Israel, Dios lo amaba eternamente, incondicionalmente, pero porque Dios amaba a su pueblo, tenía que corregir a su pueblo. Porque Dios amaba a su gente, a sus hijos. Él debía disciplinar a sus hijos, porque Dios quería que sus hijos cambiaran. Eso nos lleva al primer punto, hermano, de que hay una necesidad, hermanos. El hombre tiene necesidad de corrección. Hay necesidad de la corrección de Dios, de la corrección divina. En Sofonías capítulo 3, el Señor claramente nos muestra en su palabra que Él había esperado por mucho tiempo a que su pueblo se arrepintiera de sus pecados antes de traer el juicio que Él había prometido, que Él les había advertido. Él esperó mucho tiempo para que su pueblo se volviera a sus pecados
y se volviera a Él. Y mire de qué manera Dios trató con cuerdas de amor, dice la Biblia en Oseas, de atraer otra vez a su pueblo al buen camino. Versículo 2 dice, no escuchó, ¿el qué? La voz. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Dios le habló, ¿sí o no, hermanos? Dios no le habló a Israel. Y todos los profetas que hemos visto, era hablándole a Dios, a Israel, hablándole, cambien su forma de ser, busquen de Dios, arrepiéntanse de su pecado, dejen eso, dejen la idolatría, dejen la inmoralidad, dejen la injusticia, vuélvanse a la ley de Dios, busquen a Dios antes que sea muy tarde, busquen a Dios. Dios mandó profetas tras profetas para hablarle a su pueblo con amor de que su pueblo se volviera a Él. Mira lo que dice 2 de Crónicas, capítulo 36. 2 de Crónicas 36. Segunda de Crónicas 36, 15. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ¿el qué? Palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque, ¿cuál era la razón por la cual Dios continuamente les enviaba mensajeros que le hablaran su palabra? Porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Por si a alguien le queda la duda de que Dios amaba a su pueblo, Dios continuamente le envió palabra, mensajeros para que le recordaran la palabra de Dios, para advertirle de lo que podría venir de las consecuencias que podría venir por su pecado. Y mira cuál fue la reacción del pueblo. Versículo 16. Mas ellos hacían que escarnio, se burlaban de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y no hubo ya, qué triste, no hubo remedio. Qué triste que de alguien se pueda decir esas palabras tan fuertes. No hay remedio. Ese muchacho no tiene remedio. Esa mujer, ese cristiano no tiene remedio. Ese esposo no tiene remedio. Esa esposa no tiene remedio, dice Dios. Me he cansado de predicarle, de hablarle, pero no hay remedio porque no ha escuchado mi voz. Le he dicho, dice Dios, y esa persona no quiere cambiar, no hay remedio. Ese marido está condenado a sufrir su matrimonio porque no hay remedio. Él no quiere cambiar, él no quiere escuchar. Esa mujer no hay quien le hable, no entiende. Ese cristiano, por más que le ha hablado, sigue siendo el mismo desde el principio. No hay remedio. Qué fuerte que Dios diga eso de uno de nosotros, de que no hay remedio. De muchas maneras nos ha hablado. Ha usado a gente tras gente, a los pastores, a los predicadores, y como quiera, sigues igual. No hay remedio. Eso es triste, hermano. Le pasó a un hombre llamado Saúl, ¿usted recuerda? Cuando Dios se cansó de él. Dios lo rechazó. Y rechazar quiere decir, no que perdió su salvación, nosotros no lo sabemos con certeza, pero eso quiere decir que Dios lo puso a un lado, lo dejó tranquilo. Lo soltó en banda. Y yo no quiero, hermano, que nunca eso le pase a uno de ustedes o a mí, hermano. Que Dios nos suelte en banda, desde el día que eso pase. Pero rogamos que Dios es un Dios misericordioso, amén. Y hasta el último día de nuestras vidas, Él nos va a seguir hablando, hermano. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, de amor. Hasta la cama, que estemos en la cama ya antes de partir, ahí Dios va a mandar a alguien que nos va a hablar hasta el último momento de nuestra existencia en esta tierra. Porque Dios es un Dios de amor. Pero hay necesidad de corrección. La corrección viene cuando ya las palabras
¿qué? No valen. No valen. Volvemos otra vez a Sofonía, capítulo 3, versículo 6 al 7. Oiga, ¿qué más tuvo que hacer Dios para tratar de corregir a las buenas a su pueblo? Sofonías 3, 6. Dice, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Yo destruí delante de sus ojos otras naciones. Y deshizo sus hombres, mujeres, sus calles. ¿Y cuál fue la razón por la cual Dios les mostró a su pueblo, verdad, todo lo que Dios había hecho en juicio a otras naciones, e incluso a su nación vecina, Samaria? Samaria, sus hermanos samaritanos, habían ya perecido por el juicio de Dios. Y todo eso Dios se lo mostraba a Jerusalén, a Judá, diciéndole, eso que le pasó a ellos, le puede pasar a ustedes. Lo que yo hice con fulano, con fulana, con tal nación, con aquella nación, no fue algo fortuito, yo lo hice, dice Jehová. Y mira el versículo 7, ¿cuál era el objetivo de Dios? Dije, pensó Dios, con esto ciertamente me temerán, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la reacción del pueblo ahora ante las ilustraciones, las advertencias de Dios, las señales que Dios les fue presentando a ellos de lo que podía pasar, de las consecuencias que podían venir si ellos continuaban en su mal camino? ¿Cuál fue su reacción? Dice, mas ellos se apresuraron ¿a qué? A arrepentirse, a ir a la iglesia, a buscar de Dios, a arrodillarse en oración, buscando el perdón de Dios y la ayuda de Dios, buscando el favor de Dios. No, se apresuraron ¿a qué? A corromper todos sus hechos. Es decir, fueron de mal en peor. Cogieron más fuerza para hacerlo su voluntad, para hacerlo malo delante de Dios. Hermano, Dios no solamente nos habla, Dios nos advierte. Hay señales, ¿sí o no, hermano? Hay señales, uno ve las señales. Dios te presenta una visión de lo que puede pasar. Y aún así, seguimos en el mal camino. ¿Por qué? ¿Por qué Israel no podía cambiar? ¿Por qué Israel era tan testarudo? ¿Por qué no hacía caso? Mire lo que dice el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Nota la razón. Dice, hay de la ciudad que y contaminada y opresora. Ciudad rebelde, contaminada. Es una descripción de cómo eran los judíos. Era un pueblo rebelde. Era un pueblo inmundo, contaminado. Dios quería que fuera una nación santa, ¿sí o no? Dios había establecido claramente aquellas cosas que podían comer y aquellas cosas que no podían comer, lo que era inmundo, lo que era santo. Sin embargo, Israel siempre escogió lo inmundo y se contaminó como nación continuamente con idolatría, con cosas que Dios aborrecía. Y fue una nación también opresora. Y la palabra opresor aquí es la idea de injusticia. Eran gente que eran injustas, que abusaban de los más débiles, oprimían a los débiles. ¿Qué describe estas tres palabras? Describen, hermano, la condición del ser humano. Todos somos ¿qué? Pecadores. ¿Por qué usted le habla a ese muchacho y no coge cabeza? Y usted le pone ejemplo, mira, ¿tú viste fulano? Eso le pasó por tal. Si tú no, y como quiera, persiste en eso, porque es pecador, hermano. ¿Por qué usted y yo somos tan rebeldes? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Dios está declarándole a su pueblo la verdad de su condición. Ustedes son rebeldes, ustedes no han hecho caso porque son pecadores. Tienen una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza desde temprano nos lleva a rebelarnos contra Dios, a rebelarnos contra la palabra de Dios y a hacer nuestro camino, nuestra voluntad. ¿Qué dice la Biblia en Proverbios 22:15? Que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. La necedad está ligada
en el corazón del muchacho, más la vara de la corrección la alejará de él. ¿Sí lo he leído ese versículo? La necedad está ligada a nuestro corazón, hermano. El pecado está adherido a nuestro corazón. Y el pecado nos hace ser rebeldes, testarudos contra Dios, nos hace contaminarnos, nos hace ser injustos con los demás. Padres que son injustos con sus hijos, esposos o esposas que son injustas, que abusan, que son violentos con sus esposas, sus esposos, sus hijos, oprimen. Todo eso proviene de un corazón contaminado por el pecado. Un corazón pecaminoso. Pero ¿qué va a alejar el pecado de nuestro corazón? ¿Qué va a deshacer? ¿Qué va a separar nuestro corazón del pecado? La vara de la corrección. Es necesario, hermano, la corrección, ¿sí o no? Para tratar con el pecado, las palabras muchas veces no valen. Para tratar con el pecado, las advertencias, las señales no valen. Se necesita la vara de la corrección. Hay una necesidad de corrección. Hay una necesidad de aplicar la corrección. Y Dios, hermanos, estableció la corrección para alejar, para separar, desligar el pecado de nosotros. Hay una necesidad importante de corrección. Y hermanos, a modo de aplicación, hermanos, la corrección, la disciplina es bíblica, hermano. Repito, la disciplina es bíblica. Y se lo está diciendo alguien que fue disciplinado. Por generaciones fue disciplinado. Mi abuelo, mi papá me disciplinó, mi mamá también, mi abuela me disciplinó. O sea, yo estoy experimentado en disciplina. Pero si no hubieran disciplinado a mí. La disciplina, hermanos, es importante, es un método bíblico. Dios lo estableció para tratar con el pecado, porque el pecado muchas veces no vale las palabras, no vale las advertencias, hay que aplicar la vara. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 4. Efesios 6, 4. Efesios 6, 4 dice, versículo 1, Efesios 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestro Padre, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y aquí viene la parte de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Está en la Biblia, sí o no? Esa es la manera que Dios ha establecido. Para que se cumpla lo primero, hermanos. ¿Y qué es lo primero? Que los hijos obedezcamos a los padres y que honremos a los padres, para que se cumpla lo primero, para que los hijos puedan obedecer a sus padres y honrarlos cuando sean viejos. La palabra honrar no es reverenciar, honrar es ayudar económicamente a los padres. Siempre la palabra honra en la Biblia, honra a Dios con tus bienes, es yo económicamente sostener a mis padres. Eso es la palabra honrar. Y los judíos sabían lo que era eso. De hecho, Jesús condenó eso en su época. Los judíos, con la excusa de que tenían que dar sus diezmos, dejaban de honrar a sus padres. Y yo les decía, ustedes no pueden dejar de hacer algo bueno por hacer otra cosa buena. Ambas cosas hay que hacerlas. Tú tienes que honrar a Dios con tus bienes y también cumplir con tu deber como hijo de honrar a tus padres cuando ya son viejos y no pueden valerse por sí mismos. Pero para que un hijo, hermano, pueda cumplir la voluntad de Dios, el ideal. ¿Y cuál es el ideal? Que obedezca a sus padres en todo, esté sujeto a sus padres. Y cuando sus padres sean viejos, apoye y sostenga a sus padres. Para que un hijo pueda llegar a hacer eso, los padres necesitan ¿qué? Criarlos en disciplina y amonestación. Un hijo que no recibe disciplina ni amonestación no va a obedecer a sus padres y ni mucho menos espere que cuando usted sea viejo, ellos se van a acordar de ustedes. Eso está en la Biblia. Y Dios es el mejor ejemplo de eso.
porque Dios es nuestro Padre Celestial. Y nosotros vimos en Habacuc que la palabra Habacuc significa abrazo, y que Dios, vimos que en momentos de prueba, sí, en momentos de aflicción, Dios es un Padre Celestial que nos abraza y está ahí para protegernos y para proveernos. Pero es un Padre que nos ama, y como nos ama también que... Ahora, volviendo otra vez a Sofonías, capítulo 3 y el versículo 8, hermanos. ¿Cuál es la naturaleza de la corrección? Ya vimos la necesidad de corrección. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de la corrección? Sofonías 3:8. Dice, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Nuestro Dios es un Dios ¿qué? Fuego consumidor. La ira de Dios se iba a derramar completamente sobre su pueblo. Una ira santa, obviamente, hermanos. Una ira justa. Pero Dios iba a descargar todo el peso de las consecuencias sobre el pecado de su pueblo. Pero ya dijimos, hermanos, que este libro es un libro de contrastes, porque más adelante, en el versículo 17 dice, versículo 14, dice, canta, oh hija de Sión. Ven acá, pero no está hablando de juicio, de castigo, de ira, de trueno y ahora dice, canta, hija de Sión, canta. Y dice el versículo 17, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará y se gozará sobre ti con alegría. Alegría en medio de castigo y de destrucción y de juicio. Eso, hermano, es la corrección. ¿Sí entienden lo que quiero decir? La corrección, hermanos, es una mezcla de justicia y de amor. La corrección bíblica que Dios demanda, establece y practica, es una corrección, es una mezcla, del juicio y la severidad, del castigo y de la justicia de Dios, y también del amor compasivo de un Dios que nos ama y que sabe que para poder arrancar el pecado que está arraigado en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene que aplicar la vara de corrección. De manera, hermanos, que la naturaleza de la corrección consiste en severidad mezclado con ternura. Por estos contrastes tan fuertes y tan definidos en este libro, algunos teólogos han dudado de que este libro fue escrito por una sola persona. Ellos ven como que en los capítulos 1 y 2 fueron escritos por una persona diferente al capítulo 3. Porque primero habla de un Dios que castiga, un Dios de juicio, y ahora está mostrando un Dios de amor y ternura. Pero hermanos, cuando tú y yo estudiamos el libro, entendemos que esto es parte de lo que Dios quiere enseñarnos. Entendemos que es una unidad, de que el propósito de este libro fue mostrar la mezcla que hay entre el castigo de Dios y el amor de Dios, para enseñarnos que el Dios que castiga es el Dios que nos ama, y que todo castigo y toda corrección es una mezcla, o debe ser una mezcla de amor y de severidad, para que se pueda ser aplicado correctamente y para que pueda traer el resultado que Dios quiere que traiga. Porque si tú y yo corregimos con severidad, pero sin amor, ¿qué va a pasar? No va a funcionar correctamente. Se van a crear hijos que se van a comportar, pero te van a odiar. Y si tú aplicas solamente amor, amor, amor y comprensión, comprensión y nada de severidad, tú vas a crear hijos que no te van a respetar. No te van a odiar, pero te van a respetar. Y hermano, yo prefiero que me odien que no me respeten. Porque siempre el respeto produce amor. Pero el irrespeto no produce amor. De manera que nuestro Dios es un Dios que conjuga en su persona severidad y amor. Y usted y yo, hermano, como líderes y autoridades, para corregir correctamente, necesitamos siempre aplicar la corrección con severidad y con ternura y con amor. Algunos versículos
¿verdad?, que nos hablan acerca de eso. En el Salmo 39:11, por favor, dejen una marca ahí en Sofonías. Vamos rápidamente a ver unos versículos que hablan acerca de esta corrección divina. El Salmo 39:11. Dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Dice aquí claramente que el pecado se corrige con un castigo. Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué? Aborrece. Mas el que lo ama, ¿qué hace? De temprano lo corrige. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres, ¿qué hacen? Se apartan del pecado. Ustedes ven la mezcla de misericordia y verdad, de amor y reverencia. Esa es la combinación perfecta de la corrección que Dios aplica con nosotros, sus hijos, y que usted y yo tenemos que aplicar con los que están bajo nuestro cuidado. Pero quizás el pasaje que más refleja esta naturaleza de la corrección divina lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículos del 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Dice la palabra de Dios, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? Santidad. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser que causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No solamente, hermano, la disciplina es una combinación de amor y severidad de parte del que disciplina, también en el que es disciplinado, es decir, el que recibe una buena disciplina, también experimenta dos emociones contrarias. ¿Por qué así? Porque uno experimenta dolor físico, ¿sí o no? Nadie quiere que le den un par de correazos. Nadie quiere que le den un par de barazos. Nadie quiere que le amonesten, que le echen un boche. Nadie quiere eso. Eso es una experiencia amarga, es una experiencia dolorosa, es una experiencia incómoda. Pero ¿cuánto uno disfruta y uno goza los beneficios de haber sido disciplinado? Cuando uno se recuerda, wow, mi papá me enseñó bien, mi mamá me enseñó bien. Yo soy así porque mi papá, mi mamá, mi abuela, mi tío me disciplinó y yo soy hoy el hombre y la mujer que soy por mi papá, por mi mamá disciplinarme como lo hizo. Hay una experiencia yo recuerdo cuando tenía que ser disciplinado, que mi papá uno hacía algo en el día y mi mamá se lo decía a mi papá y él por teléfono dice, cuando yo venga, vamos a arreglar cuentas. Entonces uno se pasaba el día entero mortificado por eso, y cuando yo venga, vamos a arreglar cuentas. Y todo el día ahí, tratando como de disfrutar el día, pero pensando siempre en la corrección, en lo que va a venir. Y cuando llegaba el momento, él nos traía aparte, uno por uno, a la habitación y comenzaba a predicarnos. Yo comenzaba, ¿verdad?, triste, comenzaba molesto, y él comenzaba a predicarnos. Y llegaba un punto que ya al final yo decía, papi, está bien, dame. Ya me convenciste, ya, dame. Y nos daba.
Pero después que pasaba el dolorcito del correazo, lo que sea, después él iba y uno jugaba con él y todo. Después de eso se olvidaba y después yo iba. Todavía después de viejo, no me da mi correazo, pero me da mi boche. Y después estamos hablando de lo más normal, porque ya uno aprendió que es una mezcla de severidad, claro, hay que corregir lo malo, pero con amor, porque eso nos lleva, hermano, al tercer punto. El tercer punto es, ¿cuál es el objetivo de Dios cuando Dios corrige? ¿Y cuál debe ser el objetivo nuestro al corregir una mala conducta? Volviendo otra vez a Sofonías, capítulo 3, versículos 9 al 13, encontramos entonces el propósito de la corrección. Sofonías, capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Versículo 11, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará ¿en quién? En el nombre de Jehová. ¿Cuál es, por tanto, el objetivo de toda buena disciplina y corrección? El cambio, hermanos. Transformación. Lo que Dios quería realizar en su pueblo no era un momento de ira. No era un episodio de ira de Dios. ¿Qué hice? No. Era un castigo severo, pero planificado y pensado en amor para, por medio de esta corrección, de este castigo, poder lograr resultados positivos, cambios profundos en la vida de su pueblo. Ya vimos que Dios agotó los otros medios, ¿verdad?, para corregir. Primero, le habló. Luego le mostró advertencias y señales de lo que le podía pasar a ellos con otras naciones. Cuando nada de eso funcionó, ¿qué hizo Dios? Trajo el juicio. Estaba hablando con una madre, ¿verdad?, recientemente, de que le habló al hijo, le mostró señales, le dio chances, y nada, y tuvo que aplicar la corrección, tuvo que aplicar el castigo. Y eso sí, ¿y cuál es el objetivo de eso, hermano? Motivarnos al cambio, hermano. Porque si a la buena no aprendemos, entonces a la mala vamos a tener que aprender. Y el castigo nos obliga, hermano, a cambiar. Porque hasta que no cambiemos, el castigo va a continuar. Y eso obliga a uno a tomar una decisión. Eso forza a uno, eso pone a uno contra la espada de la pared. O sea, ya no es escapatoria, ya Dios te ha puesto a ti contra la espada de la pared, o tú obedeces o obedeces. Pero hasta que tú no aprendas, tú no vas a salir de ahí. Hasta que tú no aprendas, yo no voy a quitar eso de tu vida. Y eso nos forza, hermanos. Como el caballo, ¿verdad? Como las bestias que lo forzan a ellos a aprender a someterse, a sujetarse a sus dueños. Y después que aprende, entonces él sigue solo. De manera, hermano, que el objetivo de la corrección divina es producir cambios profundos en la vida de los hijos de Dios. Es importante también, hermanos, destacar que la corrección que Dios quería hacer en su pueblo, el castigo de Dios no era destructivo, sino constructivo. Y toda corrección debe ser constructiva y no destructiva. ¿Usted entiende lo que quiere decir eso? Lo que buscamos, hermano, no es que nos odien, no es herirlo por herirlo, no es maltratar a esa persona, no es desquitarnos con esa persona. Lo que se busca en la corrección es, más que destruir, es construir una persona diferente y nueva. Y cuando Dios aplica su castigo en nuestras vidas, su corrección, no es para destruirnos, hermano.
No es para quitarnos lo que queremos, lo que amamos, es para construir en nosotros una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo. Pero requiere que Dios aplique su corrección. ¿Cómo sabemos que el objetivo de Dios no era desaparecer a Israel de la tierra? Capítulo 3 de Sofonías, versículo 13, dice, versículo 12, y dice, y dejaré, dice Dios, en medio de ti un pueblo. Es decir, Dios no dijo, bueno, Jerusalén, Judá, Israel, adiós, lo va a destruir por completo y se acabó. No, Dios iba a castigar a los impíos, Dios iba a aplicar su justicia, pero Dios iba a dejar un pueblo. Dios no iba a desaparecer a su nación. Es su pueblo. Dios prometió amarlos para siempre. Dios le dio un pacto eterno. Dios quería simplemente corregir sus conductas, corregir su vida y que cambiaran. Dios iba a dejar un remanente, dice el versículo 13, el remanente de Israel. Dios iba a dejar un remanente con vida en el pueblo, que iba a continuar siendo el pueblo de Dios y que por medio de ellos Dios iba a traer a su Hijo Jesucristo, al Mesías prometido. Es interesante, hermano, también destacar que cuando tú y yo corregimos, no debemos buscar enfocarnos solamente en modificar conductas, sino modificar más bien corazones. Cuando Dios corrige, hermano, cuando Dios nos corrige, Él no busca simplemente modificar nuestra conducta. Él busca modificar nuestro corazón. Modificar nuestra forma de ver la vida. Modificar nuestra forma de nuestros sentimientos y actitudes hacia Él, hacia los demás. Pero para poder lograr eso, necesita aplicar la corrección. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, por favor. 1 Corintios 11. Aquí el apóstol Pablo hace una distinción entre la forma de Dios tratar con el incrédulo, con el impío, y la forma de Dios tratar con sus hijos. En 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos ¿qué? Castigados por el Señor, para que no seamos ¿qué? Condenados con el mundo. Hermano, cuando tú y yo pecamos contra Dios, Dios no nos castiga para destruirnos, para condenarnos. Porque dice la Biblia que ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Todo lo que tú y yo merecíamos por el pecado, Cristo lo tomó en otro lugar en la cruz. Él recibió el castigo, la muerte que tú y yo merecemos recibir algún día por nuestros pecados. Él recibió todo eso en otro lugar en la cruz. Y al tú y yo aceptar a Cristo, aceptamos a alguien que nos sustituye ante el Padre y que Cristo dice, castígame a mí, Dios, pero ahora no lo castigue. Y tú y yo somos hechos libres y justos y perdonados en Cristo Jesús. Amén. O sea, no hay temor, no hay pecado que nos pueda separar de Dios. Amén. Dios no nos va a condenar por nuestros pecados. Ya han sido perdonados en Cristo Jesús. Pero Dios sí nos va a castigar, hermano, para corregirnos, no para condenarnos con el mundo. Dios va algún día a destruir y a castigar para condenación de este mundo. Pero al cristiano, cuando el cristiano peca, no debe temer que Dios lo va a condenar o que va a perder su salvación, sino debe entender que Dios cuando corrige lo hace, cuando Dios castiga lo hace para corrección. Hay dos palabras distintas que se usan aquí, dos palabras griegas, que tienen que ver una con condenación y otra con castigo y disciplina. Y la palabra que Dios usa para referirse al mundo es condenación, destrucción. Pero la palabra que Él utiliza para referirse a sus hijos es castigo, es disciplina, es corrección. Ahora bien, ¿cuáles son los instrumentos que Dios usa para corregir, hermano?
¿De qué medio se vale Dios para corregirnos? Aquí hay algunos de ellos en este pasaje de 1 Corintios 11, versículo 30. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué medida de corrección tuvo que aplicar Dios con hermanos que estaban tomando a la ligera indignamente la cena del Señor? ¿Cuáles castigos de corrección Dios tuvo que aplicar con sus hijos? Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos que entre vosotros enfermos. Bueno, las enfermedades pueden ser un castigo, una disciplina de nuestra vida, ¿sí o no? Ay, pesqué el virus ese, chicuchunya, yo no sé. Bueno, pues, hermano, quizás tú estabas ahí, había un mosquito por ahí cerca, o quizás tú no estás andando bien en tu vida espiritual, en tu vida moral, en tu vida familiar, y Dios permitió esa enfermedad para postrarte en una cama, para corregir algo en tu vida. Aquí también dice, algunos de entre vosotros están debilitados. Esto puede hacer referencia, ¿verdad?, de debilidad espiritual o económica o material. Tenías 3 carros, ahora me tienes 1. Pérdidas, tu negocio. Dios puede permitir eso para corregir algo en nuestra vida, amén. ¿Y cuál sería quizás el castigo más severo que Dios puede aplicar con un hijo suyo? Y muchos que duermen. Y la palabra dormir aquí, usted sabe que representa la muerte física. Pero para el cristiano es como si estuviéramos durmiendo, hermano. Cuando uno duerme, uno no sufre, ¿sí o no? Ay, murió durmiendo, no sufrió. Dios usa la palabra dormir para referirse al cristiano cuando muere, porque el creyente está ausente del cuerpo, pero presente con Cristo. Vamos a tener un mejor lugar. O sea que el castigo más severo que Dios puede poner a un hijo suyo por su pecado para que aprenda es lo mejor que puede haber, estar con Cristo para siempre en el cielo. Morir y estar con el Señor para siempre. Es mucho mejor, hijo Pablo, que estar aquí. Para que tú veas el amor de Dios a sus hijos, de que Dios no nos corrige o nos castiga para condenarnos, sino para cambiarnos, para que seamos transformados por su corrección. ¿Saben qué, hermanos? Los judíos cambiaron. A la buena o a la mala, pero cambiaron. ¿Saben por qué? Porque ese remanente que quedó, después que los judíos recuerdan en la palabra de Dios, fueron trasladados a Babilonia, los babilonios destruyeron todo Jerusalén, quemaron el templo, los muros, y se llevaron a los cautivos a Babilonia. Encontramos en la Biblia algunos libros que nos hablan de ese tiempo de cautividad y de castigo que el pueblo de Israel sufrió. Y encontramos el ejemplo de Daniel y sus amigos. ¿Ustedes recuerdan? ¿Y qué hicieron Daniel y sus amigos? ¿Fueron un ejemplo de qué? ¿De fidelidad a Dios, sí o no? ¿Qué hizo Daniel y sus amigos? ¿No se contaminaron? ¿Qué le decía Sofonías a Israel? Usted es un pueblo contaminado. Estos judíos decidieron no contaminarse a pesar de que eso podía desatar la ira del rey de Babilonia. Y fueron un ejemplo de pureza. Luego lo llevaron a los amigos de Daniel a una estatua, idolatría, ¿recuerdan? Y lo obligaron con pena de muerte a arrodillarse. ¿Y qué hicieron ellos? No se arrodillaron. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el corazón de Israel cambió. Que Dios no pudo lograr, quizás, entre comillas, en 400 años para quitar de Israel el pecado de la impureza o el pecado de idolatría, en 70 años Dios logró lo que no pudo lograr con palabras y advertencias en 400 años. Y el libro de Daniel está escrito para mostrarnos que los judíos cambiaron, que Dios logró su objetivo a través de la corrección. Los judíos para siempre fueron liberados del pecado de idolatría. ¿Tú no ves idolatría en la época de Jesús, sí o no? En la época de Jesús no hay idolatría. Hay fariseos, saduceos, pero todos seguían el mismo Dios, lo que no se había logrado antes en el Antiguo Testamento. Tú no ves impureza. Ellos eran muy, muy puros, los judíos, ¿sí o no? Que no querían contaminarse con los gentiles. Tú no ves eso en el Antiguo Testamento. Los judíos cambiaron, hermanos. Fueron transformados por la corrección divina. Hermano, yo no sé tú, pero yo no sé por qué o en qué situación tú estás pasando en este momento. No sé si es un problema de enfermedad, si es un problema económico, un problema familiar. Quizás Dios, hermano, te está corrigiendo algo en tu vida. Pero recuerda, hermano, que cuando Dios corrige,
no para destruir, sino para construir una nueva persona en nosotros. Un nuevo hombre, un nuevo esposo, una nueva esposa, una nueva iglesia. A veces Dios trae corrección general a la iglesia para que seamos transformados por medio de su corrección. Pero hermano, no hay que esperar. No hay que llegar a esos niveles. Usted y yo podemos aprender a la buena. Cuando surge el pecado en la iglesia, algún hermano, el pastor siempre lo dice. Eso no ocurre de la noche a la mañana, ¿sí o no? Cuando alguien cae en la iglesia, no ocurre de la noche a la mañana. Eso ya tenía años ahí, ese problema. Y fue un problema que no fue corregido a tiempo. O no te dejaste corregir, que Dios te corrigiera. Quizás Dios te había predicado continuamente acerca de eso, te había hablado acerca de ese pecado en tu vida. Quizás Dios te había mostrado advertencias de lo que podía ocurrir si tú persistías en ese pecado. Y como Dios es un Dios justo, Dios sacó eso a la luz para ponerte contra la espada de la pared y para llevarte a una posición de cambio. Damos gracias a Dios por la disciplina de nuestra iglesia. Siempre la disciplina en todo lugar, en todo momento, en cualquier lugar es difícil, pero es necesaria. Amén. Y por 33 años esta iglesia ha llevado bien la disciplina bíblica. Y por eso uno que fue criado en esta iglesia entiende y reconoce y comprende lo que es la disciplina. Y recuerdo, ¿verdad?, una persona allegada a mí hace mucho tiempo atrás que cayó en un pecado y llorando se me acercó a mí, hablamos y con toda autoridad y toda tranquilidad yo le pude decir a esa persona: mira, va a ser amargo porque el pastor tiene que decir en la iglesia, te van a poner disciplina, tú sabes cómo funciona el proceso aquí de la disciplina en la iglesia. Ese pecado no se va a quedar callado. Tú sabes que nosotros aquí no encubrimos el pecado. El pastor lo va a declarar a la iglesia. Te van a poner disciplina, quizás 1 año de disciplina. La gente se va a enterar, va a ser difícil. Pero le dije: mira, aguántalo como un hombre. Sé paciente. Enfrenta la disciplina y sé paciente. No te dejes llevar por el maligno. No quieras irte de la iglesia. No te dejes llevar por la culpa. Enfrenta la disciplina del Señor. Y tú vas a ver que esto va a pasar. Y tú vas a salir adelante. Porque hay ejemplos de personas que no han querido asumir la disciplina del Señor y se han ido al mundo. Y gracias a Dios que ese hermano me escuchó. Ese joven me escuchó. Ese joven hoy día está casado, con hijos, cristiano, sirviendo a Dios. Porque la disciplina de Dios no busca destruir lo que Dios ya ha hecho. Dios lo que busca es construir un mejor yo para su gloria y honra. Vamos a orar.